excelente día, mis estimados estudiantes de la materia Teología Sistemática 1. Estamos viendo en este momento lo que es el tema de los ángeles, según lo que es la teología. En la agenda de ahora, pues, pretendemos poder abarcar siempre el saludo y la bienvenida, el resumen de la clase anterior, la continuación del estudio de los querubines. En este caso, pues prácticamente solo es un resumen lo que vamos a hacer, el concepto y significado según Horten y Gruden acerca de los ángeles. Vamos a ver un poquito de lo que son los serafines, ver las generalidades de los ángeles. Muy bien, como sabrán, para conocimiento general, siempre la teología sistemática debe de entenderse como el conocimiento de Dios impartido en una forma lógica y ordenada. Es decir, que la Biblia se puede estudiar a través de doctrinas, a través de enseñanzas ya estructuradas, preconcebidas dentro de lo que son las Sagradas Escrituras. A este conjunto de doctrinas también se le llama la doctrina cristocéntrica, o también se le conoce como las doctrinas generales. En este momento nosotros estamos viendo, basado en el libro de Meyer Pirman de la teología bíblica y sistemática, el capítulo 3, que corresponde a lo que son los ángeles. Conjuntamente estamos utilizando las teologías de Wayne Gruden, Louis Berkhof, estamos utilizando Stanley M. Horton y otros diccionarios tanto teológicos, bíblicos como exegéticos. Siempre viendo lo que es el panorama general de lo que es la teología sistemática, recuérdese de que Meyer Pirman presenta la teología bíblica y sistemática a través de 12 doctrinas, es decir, 12 temas o 12 partes en las que se puede estudiar lo que es la palabra de Dios. Bien, en cuanto a lo que es, bueno, el tema anterior, nosotros estábamos viendo lo que eran los querubines. Dijimos que la parte más trascendental tenía que ser la comparación de la visión del profeta Ezequiel en el capítulo 1 versus la misma visión que el profeta tuvo, pero en el capítulo 10. En uno era la visión del río Quebar, y en el capítulo 10 se establecía lo que era la visión de cuando la gloria de Dios abandonaba el templo. En ambas situaciones, en ambas visiones, se presentaron lo que son los querubines. Sin embargo, en el capítulo 1, el profeta Ezequiel no tenía conocimiento acerca de lo que eran los serafines, mientras que el conocimiento del nombre de querubines, lo recibió en el capítulo 10, de forma que para el profeta Ezequiel, era importante saber el nombre de estos seres angelicales que se revelaron a ellos como querubines. Excelente. Ahora, en cuanto a otra clasificación de los ángeles, puesto que establecimos que la teología era enfocada acerca del estudio de los ángeles por clasificación, por actividades o por obra, por funciones, y no por jerarquías, como se muestra en el caso de los ángeles caídos en Efesios capítulo 6, donde se habla de un orden de mayor a menor. Sin embargo, cuando se hablan de los ángeles de Dios, nosotros estudiamos su clasificación, lo vemos por funciones, por obra, por actividades. Muy bien. Stanley M. Horton especifica qué es serafín para la teología. En realidad dice que viene de el plural, del hebreo seraf. Seraf significa el verbo arder. Cuando el profeta Isaías, en el versículo 2, observó la visión que Dios le mostró acerca de lo que era el templo, el trono de Dios, su gloria, también él pudo observar lo que eran los serafines. Inclusive se podría hablar un poquito del contexto que estaba viviendo el profeta Isaías en ese momento. Si no mal recuerdo, en el versículo 1 del capítulo 6 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Es decir,
que para el profeta Isaías estaba viviendo un contexto bastante delicado. Tómese en cuenta de que el rey Usías era uno de los pocos reyes que, por decirlo así, había hecho cosas buenas delante de Dios. Y que el rey Usías muriese y que viniese su sucesor, en este caso era Manasés, era una gran preocupación. Por cierto, en Hebreos capítulo 11 se habla acerca de los martirios de los hombres de Dios. Entre ellos, en el capítulo 11 se menciona que muchos de ellos fueron aserrados. Por ejemplo, ojo por favor, cuando nosotros estudiamos los datos que contiene la Biblia Reina Valera 1960, no encontramos ninguna evidencia donde se vea algún profeta de Dios, un rey, un hombre de Dios ser aserrado. Sin embargo, la creencia por cultura hebrea se cree o se mantiene de que una de las personas que murió aserradas fue el profeta Isaías, a consecuencia del martirio y orden del rey Manasés. Entonces ustedes verán de que el profeta Isaías estaba viviendo un contexto bastante difícil. Es ahí donde Dios se le revela el mismo año en que el rey Usías muere y dice: vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. En ese contexto debemos de entender nosotros, así como lo entendió el profeta Isaías, que sin importar quién era el que estaba reinando o quién era el que estaba al frente de la nación de Israel, el Señor Dios Todopoderoso sigue sentado en su trono. En otras palabras, Él sigue siendo soberano de no solamente la nación, sino del mundo y el universo. Así que esa visión confortó al profeta Isaías para que pudiese darse de cuenta que había un Dios que estaba que tenía bajo el control todas las cosas. En ese contexto que Dios le muestra al profeta su gloria, su trono, la visión, también mira seres angelicales con la perspectiva o el detalle que él mira que son seres ardientes, es decir, seres angelicales que estaban cubiertos de fuego desde la cabeza hasta los pies. Y estos seres obviamente pues reflejaban de esa manera lo que era la gloria de Dios y daban la impresión de estar ardiendo. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo nosotros en este momento cuando interpretamos lo que son las visiones, los sueños, las profecías que aparecen en la Biblia? Nosotros estamos utilizando el método alegórico, es decir, que aquellas imágenes o aquellas palabras que contienen las profecías, que contienen las visiones, los sueños, las revelaciones, ¿verdad? Le estamos dando una interpretación aplicativa a nuestras vidas. Muy bien, entonces para Stanley M. Horton, ¿verdad? Serafines, en su investigación, viene del verbo seraf, que es la palabra etimológica, el origen de la palabra serafín, que significa ser ardiente. Ahora bien, vemos también que Wayne Grudem hace uso de la palabra serafines y dice lo siguiente: es otro grupo de seres celestiales, los serafines, se mencionan en Isaías, en el capítulo 6, el versículo 2 al versículo 7, en donde continuamente adoran al Señor y claman el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria, como lo muestra el versículo 3. Por cierto, el triple santo o el trihagion, que es el que con el que se le conoce, ¿verdad? Que es la declaración de la triple santidad. Y cuando nosotros nos preguntamos a qué se refiere la triple santidad o el trihagion, ¿verdad? En la teología, a quien se le hace mención es a nuestro Señor Jesucristo, en el sentido de que, número uno, no vino del pecado, número dos, no conoció pecado, y número tres, no hizo pecado.
Entonces, decir santo, santo, santo no solamente es una declaración filosófica o una declaración de reverencia, sino que también tiene un significado importante. O sea, referirse a Dios como 3 veces santo se refiere también a que su origen, su conocimiento en cuanto a su experiencia y el acto y la obra de Dios está totalmente la ausencia de lo que es pecado. Vuelvo y lo repito, cuando me preguntan ¿por qué 3 veces santo? Santo porque no vino de él pecado. Número 2, santo porque no conoció pecado, no lo experimentó, o sea, no lo ha vivido en su ser. Y santo, número 3, porque no hace pecado. Su accionar, su obra, su actividad, sus funciones, ¿verdad? Están totalmente ausentes lo que es la obra del pecado. Bien. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de los serafines, nosotros tenemos que entender que, primeramente, ya estudiamos lo que es la etimología, ya vimos sus significados, vimos la actividad de los serafines en cuanto a la adoración a Dios. Ahora vamos a ir un poquito a lo que son los datos. En la Biblia, en la versión Reina Valera 1960, se le menciona serafín o serafines en tan solo 2 ocasiones en la Biblia. Es decir, que solo aparecen en el libro de Isaías, en el capítulo 6, y se les menciona únicamente en los versículos 2 y en el versículo 6. Ahora, es importante entender que la palabra serafines viene del latín serafín. El término IM nos habla a nosotros del plural. Recuerden que cuando ustedes vean escritas palabras en hebreo con la terminación IM, se está hablando de el plural. Es decir, ejemplo, ¿verdad? Manzana es el singular, solo estamos hablando de una. Manzanas, estamos hablando de varias. A eso nos referimos con el plural. En el hebreo, algunos ejemplos que podemos mencionar es: número 1, el, Dios. Si solo se le quiere interpretar como palabra, cuando se escribe Elohim, ahí está la terminación IM. Elohim significa dioses. Por ejemplo, Mahana, que significa campamento. Pero cuando nosotros decimos o leemos la palabra Mahanaim, la terminación IM, Mahanaim, significa campamentos. Ahí vemos nosotros el plural. Por ejemplo, cuando se hablaban de los videntes o de los profetas, Niu significa vidente o profeta en singular, mientras que nosotros leemos o mencionamos la palabra Niubin, ahí está la terminación IM, significa videntes o profetas. En el caso del nombre Seraf, que es en singular la palabra arder, y cuando se le dice serafín, entonces ya se les está diciendo seres ardientes, o sea, son varios. Muy bien. Ahora, otra cosa que nosotros debemos de entender en cuanto a la pronunciación, ¿verdad? Y el significado del nombre de serafín, que literalmente significa arder, debemos de entender de que el profeta en la visión los nombró así por el hecho de cómo Dios se los mostró. Veamos. Aunque algunos aspectos de la visión de los querubines tienen semejante a estos seres ardientes o serafines, se les debe de distinguir entre la obra. Cualquiera pudiese confundir, por ejemplo, la actividad y la función de los serafines que estamos viendo en esta clase con la función y la obra que los querubines representan también, y pudiese confundirse o se les pudiese asociar. Sin embargo, la distinción de los querubines que vimos nosotros en la clase anterior es que ellos se llaman criaturas vivientes y muestran lo que es la Shekinah o la gloria de Dios. Y por consecuencia vimos nosotros que en clase pasada ellos
no solamente reconocen la santidad o la proclaman, sino que también la defienden. De ahí el nombre de querub, que significan protector o protectores. Y ante cualquier muestra del pecado, pues se les ve en el accionar la obra de defender la santidad o defender aquel lugar donde la presencia de Dios se manifiesta. En el caso de los querubines, por ejemplo, lo hicieron en el huerto del Edén, cuando una vez Adán y Eva violentaron el mandato de Dios y desobedecieron de haber comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y ya no se les permitió el acceso a ese huerto. La palabra de Dios en Génesis capítulo 3 verso 24 nos muestra a nosotros de que fueron puestos para defender e impedir el acceso del ser humano al huerto del Edén nuevamente. En otro ejemplo de cómo ellos defienden lo que es la santidad de Dios, recuérdese usted que aquella arca hecha a martillo de parte de los hombres por mandato de Dios, que se llamaba la arca del pacto o la arca de Dios, en el propiciatorio o la tapadera del arca se habían también construido simbólicamente dos querubines. Ahora bien, más que hablar de la estructura, recuérdese también que cuando el sumo sacerdote presentaba el sacrificio una vez al año, sí, la conducta del pueblo, la conducta del sumo sacerdote no era la adecuada delante de la presencia de Dios, el arca manifestaba su presencia de diferentes maneras. Si era el humo, si era la nube, estábamos hablando de que su presencia estaba dentro de lo que era el tabernáculo y Dios se hacía presente o se expresaba a través del humo, la nube que aparecía en el arca. Pero si aparecía el fuego en medio de los querubines, significaba que el actuar del pueblo o la conducta moral del sumo sacerdote no era la adecuada o no era de agradable apariencia a Dios, y por tanto pues se decía también de que Dios tomaba justicia en ese momento, ¿verdad? Pero siempre, si se dan cuenta, la obra y la actividad era de los querubines por mandatos de Dios. Ahora bien, en eso no tenemos que confundirnos. Hoy que estamos hablando ya de los serafines, no solamente son portadores de la gloria de Dios, sino que también el Señor los utiliza como agentes purificadores de la santidad de Dios, como lo hizo con el profeta Isaías, además de la proclamación solemne de lo que conocemos nosotros como Jehová Makadesh, o el Señor nuestro santificador. Entonces, ¿qué diferencia vemos entre los serafines? Que los serafines también son agentes purificadores, y eso fue lo que sucedió con el profeta Isaías. Si nosotros leemos el capítulo 6, cuando Isaías se le muestra la visión, el profeta dice: ay de mí, porque para Isaías, en su conocimiento, había llegado su fin, había llegado a la finalización de su ministerio. ¿Por qué? Porque a él se le había enseñado que ver la gloria de Dios era no poderla soportar. Pero cuando se expresa la gloria de Dios a través de los serafines, ¿por qué podemos decir teológicamente que son agentes purificadores de la santidad de Dios? Porque uno de ellos se acerca y simbólicamente pasa un carbón encendido sobre su boca para poderle decir que estaba purificado y podía ser portavoz de la gloria de Dios. Por eso que cuando Isaías mira la visión y dice: ay de mí, no crean que él lo estaba diciendo filosóficamente o reverentemente. O sea, en el profeta cayó el verdadero temor de que ese día había llegado, ¿verdad? Que ver la gloria de Dios pues era
En otras palabras, dejar de vivir o dejar de existir físicamente. Eso es lo que él había aprendido, pues cuando se manifestaban los querubines, ¿verdad? Para defender la gloria de Dios o para reclamar la santidad ante la presencia de Dios, pues una de las acciones eran esas, ¿verdad? Que la gloria de Dios se manifestaba e inmediatamente pues privaba de la vida a la persona. Pero cuando en Isaías capítulo 6 la gloria de Dios se muestra a través de los serafines, vemos nosotros que esta gloria de Dios no es una gloria que consume o priva de la vida, sino que es una gloria de Dios que purifica, que santifica, que renueva, restaura. Y he ahí el nombre de por qué decimos nosotros el asocio del nombre Jehová Makadesh o Jehová nuestro santificador o Él es nuestro santificador. Bien, cuando nosotros hablamos acerca de que ellos son seres ardientes, también Isaías observa que también son seres alados. Otra característica, que estaban envueltos en llamas, al igual como Moisés también miró la zarza ardiendo, que ésta se quemaba pero no se consumía, de la cual en el Éxodo capítulo 3, en el versículo 2, era el ángel de Jehová el que se expresaba a través de la llama en esa zarza. Los serafines están en contacto directo con el Señor y la gloria de Dios emana a través de ellos, pero este fuego expresa no solamente la santidad, expresa también esta parte o este comentario, es parte del comentario exegético de Matthew Henry cuando dice de que esta llama divina expresa el profundo anhelo y amor de que la gloria de Dios pueda llegar a cada ser viviente en la tierra y que la visitación de Dios toque al hombre a fin de que éste pueda encontrar el camino de regreso al Señor. Vale la pena mencionar que solo Jesucristo pudo acercar esta llama divina al hombre sin que ésta le quemare y más bien le purificare de la imperfección del pecado. Aquí ya estamos viendo las dos caras de lo que es la santidad de Dios. En realidad la santidad de Dios o la gloria de Dios puede llegar a consumir a lo que es cualquier muestra de pecado, cualquier muestra de iniquidad, pero cuando está en función de los serafines vemos que esta gloria de Dios o esta llama es una llama divina que purifica, como lo vimos nosotros en Isaías capítulo 6 del versículo 2 al versículo 7, y en el caso que estamos hablando en este momento, hablamos de aquella llama en la cual se presentó el ángel de Jehová para decirle: yo soy el que soy, al siervo Moisés, para que pudiese llegar a Egipto y librar a Israel de esclavitud de Egipto, sacó al pueblo de Israel de Egipto. Ahí hago esa aclaración. Muy bien, cada uno tenía 6 alas. Es relevante, mis estimados, que observemos que las características sorprendentes de los ángeles. Ya vimos nosotros a los querubines en la clase anterior que portan 4 alas. Sin embargo, los serafines se muestran al profeta Isaías con 6 alas. Y es coincidente que el número de sus alas nos va a hacer a nosotros recordarnos alegóricamente del número 6, que también es un número con que el hombre fue creado. Y es más, Dios dice de que el número 6 es número de hombre, puesto que al 6º día, pues, según la palabra del Señor, ¿verdad?, y nuestras convicciones cristianas, Dios creó el universo y asimismo en el 6º día al ser humano. Ahora, por increíble, por fantástico, por sorprendente que nosotros podamos ver lo que es la creación de los seres angelicales y en este caso de los serafines, debemos de entender que aunque sean seres muy pero muy sorprendentes, que se les asocie con el número 6, como en el caso de los serafines que tienen 6 alas, también nos hace recordarnos a nosotros que son criaturas,
Sí son seres celestiales, pero son seres hechos por el Señor, creados por el Señor, y que en ningún momento, por fantástico, por poderosos, por sorprendentes que nosotros leamos en la palabra de Dios que son, debemos de confundirnos y creer que ellos tienen la característica o el atributo de la eternidad. En otras ocasiones, cuando hablo yo de la clasificación de los ángeles, he mencionado claramente que los ángeles solo tienen atributos de infinidad, es decir, que son infinitos. ¿Por qué? Porque tuvieron un día de partida, tuvieron un punto de partida, un día de creación, un inicio, un origen. En ese sentido se les llama infinitos. También se les puede llamar inmortales, en el sentido de que una vez han sido creados, no van a morir, no van a dejar de existir. Pero en ningún momento y bajo ninguna circunstancia la teología, las sagradas escrituras, la palabra de Dios indica que ellos sean eternos. El atributo de eternidad es únicamente y exclusivamente de Dios Todopoderoso. Es decir, que el único que no tiene punto de partida, que no tiene origen, que no tiene principio y tampoco va a tener final es el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Así que Él es el único que tiene el atributo de eternidad. Entonces, asociar a los serafines con el número 6 nos recuerda a nosotros que también son seres creados, seres finitos. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de sus alas, también debemos de entender de que alegóricamente pudiésemos proporcionar algún tipo de interpretación. Con 2 alas, dice el versículo 2, que cubren sus rostros. Fíjese bien, por favor. Es importante que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, se les menciona en una posición muy privilegiada a los serafines, porque se menciona que están por encima del trono de Dios. Ojo, por favor, mire qué posición privilegiada la que tiene. Sin embargo, ellos, alegóricamente lo estoy diciendo, pudiendo ver a Dios de arriba hacia abajo, en vez de hacer eso, dice de que con 2 alas ellos cubren sus rostros. Es decir, ellos mismos se impiden el privilegio de ver a Dios, ellos arriba, Dios abajo. Alegóricamente lo estoy diciendo, nada más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que vemos nosotros que entre más cerca están del Señor y del resplandor de su gloria, por lo que ellos perciben fuertemente la presencia que irradia del Señor, ellos, al sentir esa presencia, ellos expresan la gloria de Dios que sienten a través de la reverencia. Y eso es lo que causa en los serafines esa actitud reverente y humilde delante del Señor. A pesar de que están tan cerca del trono de Dios, ellos cubren sus rostros en señal de respeto y en señal de temor, no queriéndolo ver tal y cual es. En otras palabras, mis hermanos, el mismo respeto que se tiene a Dios por los siervos de Dios en la Biblia, que ellos mismos decían que ver la gloria de Dios era no poder estar en pie delante de ella, también esto se cumple en el reino angelical, donde los ángeles, ¿verdad?, pudiendo ver a Dios cara a cara, también cubren sus rostros. Los querubines cubrían sus cuerpos. Y en el caso de los serafines que tienen una posición privilegiada, ¿verdad?, ellos cubren sus rostros. Así siempre Dios, su gloria permanece en el secreto de su santidad y el poder de su gloria, sin que nadie pueda contemplar a ciencia cierta su esencia misma que actúa desde la eternidad y hasta la eternidad. Vemos nosotros que nadie puede examinar a Dios sino el Espíritu de Dios, que lo conoce todo. Entonces la Biblia no se contradice. Ahora, hay otro par de alas que tienen los serafines, a lo que tienen una actividad. Dice que con 2 alas cubrían sus pies, siempre en el versículo 2 del capítulo 6 del libro de Isaías.
Y aquí nosotros lo que vamos a ver es una actitud que está dispuesta a guardarse tanto en lo espiritual como en lo moral. Al igual que los querubines que estaban cubiertos con sus alas con su cuerpo, en el caso de los serafines ellos cubren sus pies, pero denota la misma actitud dispuesta de guardarse a Dios, de dedicarse a Dios o de apartarse para Dios en la área espiritual y en la área moral. Están resueltos a tener una conducta moral decente y pura, y no solo en cuanto a la manera de hablar, sino también en la forma de comportarse, porque esto es algo bien importante, ¿verdad? Todos aquellos que fueron creados como ángeles, mis estimados, en cuanto a la obediencia, la humildad y la reverencia, son elementos y atributos, características que deben de tener, pero también deben de tener el atributo o la característica de la santidad, es decir, que están apartados para Dios, dedicados para Dios, o en otras palabras, pues, se deben a Dios. Tercer punto acerca de las alas. Con el tercer par de alas vuelan. Esto ya lo hemos hablado de que es señal de lo que es obediencia a Dios, y se presentan a sí mismos como agentes de Dios, tal como lo dice Meyer Pirman en el libro de Teología Bíblica y Sistemática, que están prestos y solícitos a cumplir la voluntad de Dios con prontitud y a cumplir los designios de Dios sin perder ningún momento. Es decir, que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios insofactamente, ¿verdad? Insofacto quiere decir en el momento, ¿verdad? Que vuelen nos muestra a nosotros el estado espiritual superior que tienen los ángeles. Vamos a hablar del aspecto de lo que es la proclamación o lo que los serafines hablan en Isaías capítulo 6, y lo vamos a tratar de aplicar a lo que es el conocimiento teológico y el conocimiento devocional cristiano también. Veamos. Es interesante que debemos de recalcar algo. Fíjese bien, por favor. En la Biblia, cuando nosotros leemos acerca de la alabanza, la adoración, la proclamación de los ángeles, es importante recalcar que en el estudio de ellos no se les ve cantando, se les ve proclamando, se les ve alabando, diciendo, o se les ve aclamando. Entonces, en todas las alabanzas a Dios, usted va a ver que son declaraciones. Es decir, que no se escucha, o la Biblia, o los hombres de Dios que tuvieron la experiencia de tener contacto y recibir mensaje de los ángeles de parte de Dios, no escuchaban, por ejemplo, melodía con lo que pudieran asociar a los ángeles que estaban cantando, o no pudieron detectar, ¿verdad?, en las declaraciones o en las aclamaciones de los ángeles que había tonalidad para poderla asociar a la alabanza. Pero bien, es interesante esto, pero volvamos al punto. En el caso de los serafines hay una proclamación triple de la palabra Kadosh, de la palabra santo, que es lo que estábamos hablando minutos anterior, ¿verdad? Y que esta fuerza es un superlativo de la santidad de Dios. Es decir, que se le reconoce a Dios no solamente la santidad, sino que Él es santo por excelencia. Y es por eso que la aclamación triple de decir santo, 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 pertenece o es conocido como el trihagion del hebreo, que significa la triple santidad, y ha pasado a veces a ser culto de las ceremonias cristianas, en algunos momentos especiales donde se clama de la misma manera cuando se dice santo, 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 ¿verdad? Y
en las ceremonias cristianas de las iglesias del primero y el segundo siglo se hizo famoso el Apocalipsis capítulo 4 verso 8, donde dice: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, ¿verdad? Y nosotros que estamos estudiando la teología bíblica y sistemática, el hecho de que se mencione el Apocalipsis capítulo 4 verso 8 nos da a entender también que se está mencionando en adoración y en aclamación el nombre de Jehová. ¿Se recuerdan qué significa el nombre de Jehová? El verbo ser en los 3 tiempos gramaticales. En otras palabras, cuando uno dice Jehová, en español uno está diciendo al que era, al que es en tiempo presente y al que será en tiempo futuro. Vuelvo y lo repito. Cuando nosotros mencionamos el nombre Jehová con nuestros labios para adorarle como Dios Todopoderoso, en español se le está diciendo al que era en tiempo pasado, al que es en tiempo presente y al que será en tiempo futuro. Y con esto pues también se está aclamando el Trisagion en los tiempos gramaticales. Es decir, Dios fue santo, es santo y siempre seguirá en el futuro santo, ¿verdad? Es inmutable en cuanto a su condición y su atributo de la santidad. Cuando nosotros hablamos de la segunda parte de la proclamación de los ángeles, se le llama o se le aclama a Dios como Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hay un anhelo vehemente por parte en la aclamación de los serafines que se puede percibir de que la gloria que sienten esos seres angelicales sea también una gloria que puedan llegarlo a sentir de la misma manera en la tierra. Y cuando hablamos de la tierra, pues estamos hablando de la creación de Dios, y ahí incluye a lo que son a los seres humanos, ¿verdad? Quizás interpretándolo alegóricamente, ahí radica el por qué, ¿verdad? Ellos arden en fuego, y se puede decir que es un fuego divino que expresa la santidad al grado de que el hombre no solo llegue al conocimiento de Dios, sino que también llegue a experimentar la gloria que aquellos ángeles o aquellos seres angelicales están sintiendo, ¿verdad? Dentro del interior del alma. Así de que es profético, ¿verdad? Que todo lo que respira debe de alabar a Jehová. Ahí hay una aclamación, ¿verdad? En el caso del salmista, ¿verdad? Lo dijo como una responsabilidad y como la expresión del agradecimiento de la creación a Dios. Todo lo que respire alabe a Jehová. Pero en el caso de los serafines, cuando dicen santo, 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 ¿verdad? Es Jehová de los ejércitos, sea toda la tierra llena de su gloria. Es una petición de igual manera. Que así como ellos sienten la gloria y la santidad de Dios, ¿verdad? Y el privilegio de estar en cercanía de Dios, también la tierra pueda hacerlo de la misma manera. Porque recuérdese de que el ser humano, pues lamentablemente, de acuerdo a la palabra de Dios, pues tuvo una desviación a consecuencia de la desobediencia. Por eso es que escuchar la aclamación de los serafines nos habla a nosotros de que los seres vivientes finalmente, conocidos como el hombre, seamos redimidos a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y por aquí tenemos lo que es el estudio de los ángeles en la clasificación de los serafines. Por último, cuando se habla de los serafines, finalmente el versículo 7 habla de la obra. Y dice el profeta Isaías: y voló hacia mí uno de los serafines. Aquí vamos a denotar nosotros sus actividades, el cual es llevar la presencia de Dios al profeta. Y vuelvo y lo repito, esa gloria de Dios o esa presencia de Dios no es para consumir o para privar de la vida como se conocía anteriormente a la presencia de Dios,
que el que la pudiese ver o el que la pudiese sentir no iba a poder estar de pie y no iba a poder seguir existiendo en esta tierra. Esta presencia de Dios o esta gloria de Dios de la que hablan los serafines es más bien para purificar, para restaurar, para redimir, ¿verdad? Y de ahí la promesa de la esperanza de Dios para el ser humano, que Dios está dispuesto para restaurar al ser humano y no para consumirlo. Finalmente, pues este es el estudio de lo que es la clasificación de los ángeles en cuanto a los serafines.